Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en los mercados, por qué vienen cayendo prácticamente todos los mercados del mundo. El S&P 500 viene desplomándose, Bitcoin también teniendo una corrección, viene cayendo el mercado local. Vamos a hablar un poco de lo local también en Argentina, qué es lo que está pasando con el dólar, con las acciones argentinas. Y bueno, empecemos un poco con los fundamentales a nivel mundial, qué es lo que está pasando y si puede la guerra afectar o no al mercado, al S&P 500. En mi opinión personal, sí afecta al mercado la guerra, pero sirve más como una justificación de por qué cayó, de por qué corrigió. En realidad, el S&P 500 estaba en máximo, nos estaba marcando una posible corrección o lateralización, y ya como estamos en estas zonas altas, bueno, el mercado dice, tomo como excusa la guerra y tengo una corrección. Quizás la corrección se profundiza un poco más porque los inversores realmente empiezan a tener miedo, a tener pánico y empiezan a vender. Y es por eso que se puede pronunciar o se puede extender un poco más la corrección, pero en sí es una corrección natural, normal del mercado que estaba en máximos históricos. Y usa como justificación o como excusa la guerra para tener justamente esta corrección. Y no es la primera vez que el S&P 500 se vaya a enfrentar a una guerra. De hecho, a lo largo de su historia se ha enfrentado a decenas de guerras, incluso guerras mundiales, y aún así el S&P 500 siempre ha subido más, incluso ha subido en periodos de guerra y a veces hasta lo beneficia. Entonces, es un fundamental que a corto plazo genera miedo, que genera pánico, pero a mediano plazo el S&P 500 siempre continúa con su tendencia. Ahora bien, si el conflicto de Medio Oriente no escala a más y no se produce ningún cisne negro en los próximos días, el S&P 500 lo que va a hacer es buscar tener un rebote. En este caso estoy en el SPY, sería un rebote hasta la zona de los 515 aproximadamente en principio. Y no significa que la corrección vaya a terminar acá, incluso se podría desarrollar en una especie de ABC o en unas ondas correctivas que justamente generen este movimiento. Ese puede ser un escenario. En principio sería este el primer movimiento que buscaríamos una especie de rebote y como digo, si no continúa a más la escalada, si no pasa nada raro en los próximos días. Y por supuesto, si llegamos a tener ese rebote hasta esta zona y alguno se quedó atrapado en esa caída y tuvo miedo y quiere salirse de sus posiciones, bueno, ese sería un buen momento para poder vender o para poder decidir qué hacer al menos, si se va a quedar dentro del mercado o si se asustó, cree que va a continuar a más la escalada y busca salirse justamente de sus posiciones. Bueno, quiero hablarte ahora acerca de estos conceptos que te pueden ayudar a la hora de invertir, sobre todo si sos nuevo en el mercado. Y tiene que ver un poco con la gestión emocional y la gestión del riesgo que hacemos y que nos damos cuenta justamente en las caídas del mercado a quién le falta o si nos falta algunas de estas habilidades o de tener claro estos conceptos. El primero que nada es la gestión emocional, la gestión que hacemos de nuestras emociones. Hablo con muchos de ustedes y me dicen, estoy estresado, estoy angustiado. Y realmente lo que debemos hacer acá es controlar nuestras emociones, no preocuparse o no llevar a nuestra vida personal lo que nos pase con las inversiones. Podés estar teniendo una racha perdedora, podés estar perdiendo dinero porque prácticamente todos los mercados están cayendo en este momento y eso puede llegar a afectarte a un nivel muy profundo, incluso en tu vida personal o con tu familia. Entonces, tratar de separar estas cuestiones, entender que solo es dinero y entender que es algo pasajero, que después de las caídas vienen las recuperaciones del mercado, por lo tanto preocuparse de nada va a servir, tampoco va a mover el mercado, preocuparse. Es por eso que hay que tener bien en claro que no debe afectar justamente lo que nos pase en las inversiones a nuestra salud inclusive. La segunda cuestión tiene que ver con la liquidez que nosotros tenemos en nuestro portafolio y hay que entender a nuestro portafolio como algo integral que nosotros tenemos que ir armando con el paso del tiempo y que está compuesto no solamente de inversiones, sino también de liquidez, de dólares frescos que nosotros podamos meter al mercado. ¿Y cuándo vamos a meter esos dólares al mercado? Bueno, en las caídas suele ser el mejor momento para comprar. Como se dice siempre, las caídas son oportunidades. Ahora, ¿qué oportunidad vas a poder aprovechar vos en las caídas si estás completamente invertido? Y algo que hacen muchos nuevos en el mercado es tener el 100% de su dinero invertido o tener el 90% de su dinero invertido. Y cuando vienen las caídas, claro, se estresan o se preocupan
porque realmente están todo invertido, están perdiendo mucho dinero con sus inversiones y además de eso no pueden comprar, no pueden promediar a la baja o no pueden aprovechar esas oportunidades. ¿Cuánto habría que tener de liquidez? Y acá no es decir, bueno, tengo 10.000 pesos o tengo $100 de liquidez. No, se trata de un porcentaje que nosotros deberíamos tener, en torno al 30% de liquidez. De hecho, el propio Warren Buffett, que es uno de los inversores más legendarios, dueño de Berkshire Hathaway, tiene el 30% en dinero, está parado sobre una montaña de dinero porque son cientos de miles de millones de dólares que él tiene ahí justamente en liquidez, esperando para esos momentos, para esas oportunidades de compra. En mi caso personal soy un poco más conservador y suelo tener entre el 50 o más del 50% en liquidez. Y sobre todo en momentos del mercado en donde estamos tan altos que venimos haciendo máximos históricos prácticamente todos los días en el S&P 500. Entonces guardo liquidez en esos momentos y de hecho me ha ido muy bien comprando en las caídas del mercado. Creo que la mejor estrategia de todas es comprar solamente en las caídas. De hecho, tuve la oportunidad de aprovecharme de las caídas que hubo en 2020 con la crisis de la pandemia, donde se derritió el mercado y pude aprovechar muy buenas oportunidades justamente por tener liquidez. Después lo que fue la crisis del cripto invierno también, que pasó en las criptomonedas, también grandes caídas en ese mercado cripto que me permitieron aprovechar y comprar ahí. Y después la crisis, por ejemplo, de 2022 en las acciones, donde el S&P 500 también tuvo una fuerte corrección. Y después de las caídas es prácticamente asegurado que el mercado recupera y que vas a poder ganar, o al menos tenés una mayor probabilidad de ganar comprando en las caídas que yendo a comprar en los máximos históricos. Y la desventaja que tiene la liquidez es que obviamente perdés poder adquisitivo con el tiempo, ya que te afecta la inflación. Al vos estar parado en dólares, te está afectando la inflación y te quita poder de compra. Esto se resuelve de una manera muy simple, que es, o por un lado, invirtiendo esos dólares, o por el otro lado, al haber caídas de un 30, un 40%, obviamente vos perdiste contra la inflación a lo mejor un 10% anual, pero si después tenés una caída del 30%, realmente ahí sacaste unos 20 puntos de diferencia y la inflación no te afectó tanto porque pudiste comprar esos activos a un precio más barato. Muy bien, y el tercer concepto es el de tener un stop en nuestras inversiones, sobre todo en esas inversiones que nosotros hacemos de corto plazo, que no planeamos mantener por demasiado tiempo, es tener un stop. Generalmente los exchanges en Argentina, por ejemplo, no son muy fiables a la hora de poner un stop limit. Es decir, un stop es algo que te saca del mercado cuando llegas a cierta pérdida. Es decir, te vende tu inversión cuando llega al punto en donde vos pusiste el stop. Por ejemplo, que lo pusiste a un 10%, cuando cae un 10% tu inversión, te saca automáticamente, te vende y de esa manera evitas perder más del 10%. Eso es un stop. Entonces, como no es muy fiable a la hora de poner en los exchanges locales un stop limit, lo que podés hacer es tener un stop mental y decir, bueno, yo estoy dispuesto a asumir esta cantidad máxima de pérdida y si cae más que eso voy a vender mi posición porque probablemente haya invertido mal o se venga justamente una corrección fuerte del mercado. Y esto veo que lo hacen casi todos los inversores del mercado y es aguantar las pérdidas hasta no dar más. Es decir, aguantan una pérdida que cayó una acción que te cayó un 30, un 40% y recién ahí te replanteas venderla porque quizás es una mala compra. Cuando en realidad deberías haberte replanteado mucho antes venderla a esa posición. Entonces, en mi caso particular, yo tolero hasta un 15% de stop. Si mi acción cayó más de un 15%, sobre todo en acciones más volátiles, como pueden ser las acciones argentinas, por ejemplo, si ya cayó más de un 15%, bueno, reviso el gráfico y si hay algo que haya cambiado, si cambió alguna tendencia, si el mercado viene corrigiendo, si hay una noticia mala que justamente puede hacer que el mercado caiga más, bueno, puedo tomar la decisión de vender y quedarme fuera del mercado o incluso pasarme a otra acción. Y bueno, nos vamos a pasar ahora a hablar de Argentina, vamos a ver qué está pasando con el dólar CCL, vamos a hablar de los CDRs y vamos a hablar de las acciones argentinas. Y antes de esto les quería comentar que los próximos días no voy a estar subiendo videos porque voy a estar enfocado, tengo que rendir exámenes en la universidad, así que voy a estar enfocado estudiando y solamente le voy a estar contestando a mis alumnos que, bueno, tienen mi número y me van a poder escribir cuando sea. Así que vamos a hablar eso, es para que no se asusten. Así que, bueno, vamos a hablar entonces, primero que nada, del dólar CCL, que en esta zona, fíjense que no puede superar la media móvil de 50 periodos. Cada vez que llega ahí,
justamente lo tiran para abajo. A mi modo de ver, estos precios en el dólar son más que interesantes para acumular por debajo de los 1.100 pesos por dólar y realmente no sé qué tan sostenible en el tiempo sea tener un dólar tan barato. A mi modo de ver, es una acumulación tal cual le sucedió acá, por ejemplo, o en veces anteriores, es una acumulación. No sé cuándo justamente iremos a subir, pero en mi caso personal, todos los que ganan en pesos creo que tienen una gran oportunidad de capitalizarse, de comprar dólares, de dolarizarse a estos niveles de precio para que después, si llega a subir, no vengas a comprar justamente en la zona de los 1.200, de los 1.150 o de los 1.300 pesos. Entonces, en esta zona del dólar vos tenés dos opciones. O por un lado haces tasa en pesos y haces el famoso carry trade, haces tasa en pesos y después te vas pasando a dólares, o vas acumulando directamente dólares, CDRs, activos dolarizados a estos precios. Realmente no sé qué tan sostenible, les decía, con una inflación que todavía sigue muy alta, se está volviendo carísimo en dólares Argentina y el sistema se puede quebrar en cualquier momento. Esto entonces no es tan sostenible como parece. Si vos tenés una inflación corriendo al 10% mensual y tenés un dólar planchado, significa que todos los bienes y servicios están aumentando una barbaridad en dólares en una sociedad que realmente no tiene esa capacidad o ese poder adquisitivo. Por lo tanto, el sistema se puede romper y es obvio que la inflación está bajando y que va a bajar más, pero todavía se mantiene en números muy altos y puede seguir en números muy altos durante varios meses más. Por lo tanto, es peligroso tener al dólar siempre ahí muy quieto, muy planchado, o incluso puede ser una buena oportunidad, justamente como les decía, para acumular dólares, para capitalizarse en dólares en este momento. Y bueno, por supuesto que esta caída que tuvo el dólar CCL afectó a los CDRs que también cayeron como consecuencia de esta caída justamente del CCL y ahora encima están corrigiendo los activos subyacentes, está cayendo el S&P 500, está cayendo el activo real detrás de los CDRs, así que han sido doblemente castigados. Realmente no son unos buenos tiempos para los CDRs, pero eso no significa que no sean excelentes instrumentos contra la devaluación. Te protegen de una futura devaluación si pasa lo que pase o si llega a pasar algo malo, que se rompe esta calma que hay en el mercado. Bueno, los CDRs te van a proteger y además de eso, justamente el activo subyacente que si sube en dólares te hace ganar más dólares independientemente de lo que pase con el precio acá en Argentina del dólar. Y bueno, acá hay que hacerse una simple pregunta y es: ¿cuándo es el mejor momento para comprar CDRs? ¿Es buen momento cuando estamos acá arriba en estas zonas altas? Bueno, claramente ves que cuando los CDRs suben no es un momento bueno para comprarlos, porque justamente cuando sube después pueden venir estas correcciones en el dólar CCL que te van a hacer caer tus CDRs. Entonces, si vamos a la opción contraria, ¿cuándo es el mejor momento para comprar CDRs? ¿Cuándo suben o cuando bajan? Efectivamente, cuando el dólar baja y está barato, es un buen momento de acumular, de capitalizarse, ya sea en CDRs o ya sea en dólar MEP. Por ejemplo, tener el dólar o el dólar físico, estás justamente adquiriendo el precio del dólar mucho más barato que antes. Bueno, y finalmente vamos a las acciones argentinas que vienen recuperando el día de hoy levemente después de haber tenido caídas o una corrección que se los había mencionado en el video anterior, que lo más probable que hiciera justamente es de acá venirse hasta la media móvil en el caso del índice Merval. Y todavía seguimos en fase correctiva, vemos que todavía no hemos terminado esta corrección, que puede tener algunas velitas verdes, algunos días verdes, pero bueno, en general este movimiento va hacia abajo y lo bueno es que nos mantenemos todavía sobre la media exponencial de 50 periodos. Lo malo que podríamos decir es que no ha hecho un máximo más alto. Vemos que el Merval no ha logrado hacer un máximo más alto que el anterior, sino que ha hecho un máximo más pequeño. Por lo tanto, esto podría ser un gran movimiento de corrección de pauta plana y en este momento estaríamos teniendo esta onda o la onda C, pero bueno, vamos a ver realmente qué es lo que hace. A mí me gustaría ver algún movimiento desde esta zona baja hacia el alza y que vaya efectivamente a romper estos máximos anteriores que habíamos tenido en el precio, porque si no te puede configurar algún cambio de tendencia, así que bueno, es peligroso que nos mantengamos demasiado tiempo por esta zona. Ustedes fíjense en el pasado que el Merval siempre ha hecho máximos más altos que los anteriores, siempre ha venido haciendo máximos más altos y mínimos más altos, ha respetado esta tendencia a rajatabla, este patrón, justamente la definición de una tendencia alcista la ha respetado a rajatabla según la teoría de Dow, así que siempre ha hecho máximos y mínimos crecientes. Acá podríamos ver, bueno, decir, bueno, hizo un mínimo
decreciente, más bajo que el anterior, e incluso está haciendo un máximo más bajo que el anterior. Por lo tanto, puede ser o una gran pauta correctiva, como les decía, un gran patrón lateral que le tome más tiempo recuperarse o reacumular al mercado, o puede ser un cambio de tendencia. Por el momento no lo sabemos y llevamos este patrón de caída en el cortísimo plazo, que es inicialmente hasta la media móvil, así que bueno, vamos a ver cómo reacciona, por supuesto, ya la próxima semana. Si te gustaría aprender a operar el mercado, te podés sumar a los cursos de capacitación, tenés el link acá abajo, y sumarte a mis alumnos para aprender de esa manera. Tenemos un pack inicial donde podés aprender lo básico sobre los CDRs, sobre el análisis fundamental, el análisis técnico, y ya después tenemos uno avanzado donde vamos directamente a estrategias para operar el mercado con los diferentes indicadores. Ahora sí, amigos, hemos llegado al final. Espero que te haya gustado, que te haya servido, y por supuesto, si te gustó, déjame un me gusta que me ayuda muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo.